Carreño Valero Sara, Xuroy Buldó Lourdes, Cortés Bureta Pilar, Díaz Pérez Yolanda, Dueñas Martínez María del Carmen, Elizo Serrano María Gloria, Escudero Berzal Beatriz Marta, Fernández García Eduardo, García Tizón López Arturo, Gómez Balsera Marcial, Gómez García Rodrigo, Hernández Espínola Francisco, Iserne Estela Mateo, Legarda Uriarte Miquel, Matos Mascareño Pablo, Medina Suárez María Isabel, Molinero Hoyos Francisco, Montserrat Dolors, Moro Almaraz María Jesús, Moya Matas Jaume, Muñoz González Pedro José, Navarro Lacova Carmen, Olano Vela Jaime Eduardo. Perea Conillas María Mercé, Rayo Lombarte Artemi Vicent, Ramón Utravo Elvira, Reyes Rivera Patricia Isaura, Rodríguez García Isabel, Rodríguez Ramos María Soraya, Rosela Aguilar María Victoria, Sierra Rojas Patricia, Suc Palomares María, Balmaña Chaita Silvia, Villegas Pérez José Manuel, Illanes Suárez Juan Pedro, Zoido Álvarez Juan Ignacio. Completada la lista de los diputados y demostrada el quórum que existe, queda constituida formalmente la Comisión de Justicia, a la que yo deseo muchos éxitos en un momento complicado, en una comisión tan complicada como es esta de Justicia. De conformidad también con lo establecido en el artículo 41 del reglamento, vamos a elegir a los diferentes miembros de la mesa. En primer lugar, vamos a hacerlo del presidente. Cada uno de los miembros de la comisión, nombrada por el letrado, escribirá en una papeleta un solo nombre. Recuerdo a la comisión que, en aplicación del artículo 37.1 del reglamento, resultará elegido en primera vuelta aquel candidato que obtenga el voto de la mayoría absoluta. En el caso de que este no se produzca, iríamos a una segunda votación ya con mayoría simple. Adelante, señora letrada. Barreda de los Ríos Leopoldo. Ahora sí, Leopoldo. Batalleri Ruiz Enrique. Bravo Bueno David. Cámara Villar Gregorio. Campo Moreno Juan Carlos. Cano Leal Francisco Javier. Capella y Farré Esther. Carreño Valero Sara. Xuroy Buldó Lourdes. Cortés Bureta Pilar. Díaz Pérez Yolanda. Dueñas Martínez María del Carmen. Elizo Serrano María Gloria. Escudero Berzal Beatriz Marta. Fernández García Eduardo. García Tizón López Arturo. Gómez Balsera Marcial. Gómez García Rodrigo. Hernández Espínola Francisco. Iserne Estela Mateo. Legarda Uriarte Miquel. Matos Mascareño Pablo. Medina Suárez María Isabel. Molinero Hoyos Francisco. Montserrat Dolors. Moro Almaraz María Jesús. Moya Matas Jaume. Muñoz González Pedro José. Navarro Lacova Carmen. Olano Vela, sustituido por don Andrés Ayala. Perea Conillas María Mercé. Rayo Lombarte Artemi Vicent. Ramón Utravo Elvira. Reyes Rivera Patricia Isaura. Rodríguez García Isabel. Rodríguez Ramos María Soraya. Rosela Aguilar María Victoria. Sierra Rojas Patricia. Suc Palomares María. Balmaña Ochaíta Silvia. Villegas Pérez José Manuel. Illanes Suárez Juan Pedro. Zoido Álvarez, sustituido por doña Marta González Vázquez.
Pedro Muñoz González. Pedro Muñoz González. En blanco. Pedro Muñoz González. 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 En blanco. Pedro Muñoz González. 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 Blanco. Pedro Muñoz González. Primera queda, ¿no? Sí, sí. 43 a blanco. Pedro Muñoz González. Habiendo sido votado por 40 votos a favor de don Pedro Muñoz González y 3 en blanco, queda proclamado como presidente de la comisión don Pedro Muñoz González. Enhorabuena. Ahora pasamos a la elección de los vicepresidentes, ¿no? Sí. Por lo tanto, volveremos a llamar a los señores diputados por su nombre, que volverán a depositar su papeleta. Esto es por orden de votos. Sí, aquí tenemos. Entonces, lógicamente, el resultado de la votación de vicepresidente primero, segundo, será en función de los votos adjudicados a cada uno de ellos dos. Empieza la votación. Barreda de los Ríos, Leopoldo. Batalleri Ruiz, Enrique. Bravo Bueno, David. Cámara Villar, Gregorio. Campo Moreno, Juan Carlos. Cano Leal, Francisco Javier. Capella y Farré, Esther. Carreño Valero, Sara. Ciuró y Buldó, Lourdes. Cortés Bureta, Pilar. Díaz Pérez, Yolanda. Dueñas Martínez, María del Carmen. Elizo Serrano, María Gloria. Escudero Berzal, Beatriz Marta. Fernández García, Eduardo. García Tizón López, Arturo. Gómez Balsera, Marcial. Gómez García, Rodrigo. Hernández Espínola, Francisco. Isern Estela, Mateo. Legarda Uriarte, Miquel. Matos Mascareño, Pablo. Medina Suárez, María Isabel. Molinero Hoyos, Francisco. Montserrat, Dolors. Moro Almaraz, María Jesús. Moya Matas, Jaume. Muñoz González, Pedro José. Navarro Lacova, Carmen. Olano Vela, sustituido por don Andrés Ayala. Perea Conillas, María Mercé. Rayo Lombarte, Artemi Vicente. Ramón Utravo, Elvira. Reyes Rivera, Patricia Isaura. Rodríguez García, Isabel. Rodríguez Ramos, María Soraya. Rosel Aguilar, María Victoria. Sierra Rojas, Patricia. Suc Palomares, María. Balmaña Ochaíta, Silvia. Villegas Pérez, José Manuel. Illanes Suárez, Juan Pedro. Zoido Álvarez, sustituido por doña Marta González Vázquez. ¿Han votado ya todos? Esto yo no sé cómo. ¿Han votado todos los señores diputados?
Francisco Molinero. Eduardo Fernández. Francisco Molinero. Francisco Molinero. Eduardo Fernández. 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 Francisco Molinero. 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 Y Eduardo Fernández. ¿Eduardo Fernández García era uno? ¿O no? Eduardo Fernández García. Ya le voy a llevar por Renchi, ¿sabes? A Eduardo Fernández. Francisco Molinero. Francisco Molinero. Francisco Molinero. Francisco Molinero. Eduardo Fernández. Eduardo Fernández. Eduardo Fernández. Francisco Molinero. Francisco Molinero. Francisco Molinero. Francisco Molinero. Francisco Molinero. Francisco Molinero. Eduardo Fernández. Eduardo Fernández. Blanco. Francisco Molinero. Eduardo Fernández. Eduardo Fernández. Francisco Molinero y Blanco. Y otro que queda aquí, Francisco Molinero. Dame más. Bueno. Una vez ejecutada el resultado de la votación es el siguiente. Don Francisco Molinero con 23 votos y don Eduardo Fernández con 18. Por lo tanto, queda constituido como vicepresidente primero Francisco Molinero y como secretario vicepresidente segundo Eduardo Fernández. Y 2 blancos, perdón. Enhorabuena a los dos. Ahora pasamos a votar los secretarios con el mismo procedimiento. Barreda de los Ríos, Leopoldo. Batalleri Ruiz, Enrique. Bravo Bueno, David. Cámara Villar, Gregorio. Dame, no importa. Campo Moreno, Juan Carlos. No te preocupes. Cano Leal, Francisco Javier. Capella y Farré, Esther. Carreño Valero, Sara. Churoy Buldó, Lourdes. Cortés Bureta, Pilar. Díaz Pérez, Yolanda. Dueñas Martínez, María del Carmen. Elizo Serrano, María Gloria. Escudero Berzal, Beatriz Marta. Fernández García, Eduardo. García Tizón López, Arturo. Gómez Balsera, Marcial. Gómez García, Rodrigo. Hernández Espínola, Francisco. Isern Estela, Mateo. Legarda Uriarte, Miquel. Matos Mascareño, Pablo. Medina Suárez, María Isabel. Molinero Hoyos, Francisco. Montserrat, Dolors. Moro Almaraz, María Jesús. Moya Matas, Jaume. Muñoz González, Pedro José. Navarro Lacova, Carmen. Olano Vela, sustituido por don Andrés Ayala. Perea Conillas, María Merced. Rayo Lombarte, Artemi Vicente. Ramón Utravo, Elvira. Reyes Rivera, Patricia Isaura. Rodríguez García, Isabel. Rodríguez Ramos, María Soraya. Rosel Aguilar, María Victoria. Sierra Rojas, Patricia. Suc Palomares, María. Balmaña Ochaíta, Silvia. Villegas Pérez, José Manuel. Illanes Suárez, Juan Pedro. Zoido Álvarez, sustituido por doña Marta González Vázquez. La Marta se hace querer. Ay, diablo. Esto
teníamos que sustituirlo. Tiene más años que un bosque. A ver. Esther Capellá y Farré. Esther Capellá. Artemi Vicent Rayó. Artemi Vicent Rayó. Artemi Vicent Rayó. Artemi Vicent Rayó. Blanco. Artemi Vicent Rayó. Artemi Vicent Rayó. O Rayo, no sé. Artemi Vicent Rayo. ¿Es Rayo o Rayó? Rayo. Artemi Vicent Rayo. Es que como yo soy del sur, hija, los libros me cuestan un poquillo de trabajo. En blanco. Artemi Vicent Rayo. Blanco. Artemi Vicent Rayo. Artemi Vicent Rayo. Artemi Vicent Rayo. Artemi Vicent Rayo. Esther Capella. Artemi Vicent Rayo. 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 Esther Capella. Artemi Vicent Rayo. Artemi Vicent Rayo. Artemi Vicent Rayo. Blanco. Esther Capella. Artemi Vicent Rayo. En blanco. Artemi Vicent Rayo. Esther Capella. Esther Capella. Vicent Rayo. Esther Capella. Esther Capella. Esther Capella. Esther Capella. Vicent Rayo. Vicent Rayo. Blanco. Ya hemos acabado. Qué bien. Es Artemi Rayo 26, Esther 11 Capella blanco, sí. 11, o sea, secretaria. El resultado de la votación es el siguiente. El señor Artemi Rayo, voto 26, y la señora Esther Capella, voto 11, y blanco 6. Por lo tanto, el señor Artemi Rayo se convierte en secretario primero y la señora Esther Capella, secretaria segunda. Enhorabuena a los dos. ¿Ya está? Finalizado el escrutinio y la constitución de la mesa, ruego a la mesa, a la nueva mesa de la Comisión de Justicia, ocupe su sitio. Muchas gracias. Y suerte. Señorías, buenas tardes. Y en nombre de la mesa, recogiendo su sentir, quisiera agradecer como presidente de esta comisión el voto de confianza que han depositado en favor del conjunto de la mesa de la Comisión de Justicia. Decía la vicepresidenta primera de la comisión que esta es, y así ha sido a lo largo de sucesivas legislaturas, la comisión que mayor actividad legislativa ha tenido. Lógicamente, eso debe de seguir ocurriendo, puesto que nos encontramos ante la Comisión de Justicia,
y estamos ante una Cámara legislativa, el Congreso de los Diputados. Desde luego, desde que me incorporé a este Congreso en el año 2004, formo parte de esta comisión. Lo he sido también como portavoz del Grupo Socialista y el resto del tiempo como vocal de la misma. Por tanto, es para mí una comisión querida, es la comisión más querida de este Congreso y, desde luego, es para mí un honor el poder presidirles a ustedes. Les tengo que recordar que estamos en un Estado de Derecho con una Constitución que reconoce como uno de sus valores precisamente la justicia. Y tengo también que indicarles que el sometimiento en este Estado de Derecho al imperio de la ley es fundamental. Y es por ello que nosotros, en la actividad legislativa que llevemos a cabo, así como en la actividad de control al Poder Ejecutivo, tenemos que actuar con el rigor necesario que se espera de los miembros de una Comisión de Justicia y tenemos que actuar también con la flexibilidad necesaria en la composición de la Cámara que los ciudadanos y las ciudadanas de España han decidido en las últimas elecciones generales. Pero también permítame que les indique